de esta sesión. Ok, vamos a hablar un poquito de qué son los medios de contraste. Bueno, estos son cualquier sustancia que se utilice para mejorar la capacidad de ver ciertas estructuras o fluidos como los órganos o los vasos sanguíneos dentro del cuerpo para así mejorar el valor diagnóstico de un procedimiento radiológico. Es decir, es para que nosotros podamos ver con mucha mayor detalle todas las imágenes dentro del interior de nuestro cuerpo y de esta manera pues proporcionar con mayor detalle o más bien dar como claves para llegar a un mejor diagnóstico. Entonces para esto nos van a servir los medios de contraste. Hay dos tipos principales. Los más importantes son los medios de contraste iodados, que se utilizan sobre todo en estudios como la tomografía axial computarizada, la fluoroscopía y la radiología intervencionista como las angiografías. Y también están los medios de contraste a base de gadolinio, que estos principalmente se van a utilizar para las resonancias magnéticas. Hay otros medios de contraste también, como por ejemplo el bario, las tinciones como azul de metileno. También hay, por ejemplo, la fluoresceína para el uso de rastreo del ganglio centinela en los pacientes que tienen cáncer de mama o melanoma. Sin embargo, estas son mucho menos frecuentes, así como la información que se tiene acerca de estas es muchísimo más escasa. Entonces, durante la clase del día de hoy, nos vamos a centrar en estos dos principales medios de contraste que son pues los más utilizados. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la historia. Los medios de contraste iónicos se descubrieron, o más bien se introdujeron por primera vez en 1920. Sin embargo, estos iónicos, acuérdense de esta palabrita, eran de muy baja calidad, es decir, su aplicación fue limitada inicialmente por la escasa radioopacidad que producían y además tenían una alta toxicidad. Entonces se siguieron haciendo nuevas formulaciones hasta que en 1950 por fin se encontraron unas que tenían igual iónicas, pero ya que tenían un poco más de resolución y menos de toxicidad. Pero no fue hasta 1970 cuando aquí ahora sí por primera vez se introdujeron los medios de contraste diméricos no iónicos. Ahorita vamos a ver un poquito más la definición o la diferencia entre uno y el otro, pero fue aquí cuando empezó a disminuir, por así decirlo, o a mejorar la resolución y a disminuir la toxicidad. Y por el contrario, los medios de contraste a base de gadolinio se introdujeron hasta 1988, es decir, casi 70 años después de que se introdujo por primera vez los de yodo. Entonces, pues, como ya sabemos, los de gadolinio son mucho más nuevos. Entonces, vamos a hablar primero de los medios de contraste yodados. Voy a hablar de todas las características de eso y después de los de gadolinio. Entonces, bueno, los medios de contraste yodados son sales de yodo que tienen una estructura molecular como elemental, que es este anillo que vemos aquí, que es un anillo de benceno. Se llama monomérico porque es uno. Si fuera otro aquí, si nosotros duplicáramos la imagen, pues serían dos anillos de benceno y serían diméricos, ¿ok? Entonces, pero bueno, la estructura base es este anillo de benceno monomérico y como podemos ver, se caracteriza por tener por lo menos tres uniones de yodo en sus uniones, tres moléculas de yodo unidas hacia él, por eso se llaman triyodobenceno. Entonces este es un ejemplo del básico, que es un anillo monomérico de triyodobenceno, ¿ok? Entonces este número de átomos van a ser el responsable de producir la radioopacidad y se van a clasificar según su contenido de iones en estos que podemos ver aquí. Se van a dividir en iónicos y en no iónicos. Y a su vez en monoméricos y en diméricos. Los monoméricos, pues ya vieron, solo es un solo anillo y los diméricos, pues aquí, como vemos, pues son dos. Vamos a hablar más bien de la diferencia principal, que es los iónicos y los no iónicos. Entonces, ¿qué significa que sea iónico? Que como ven aquí, tiene un grupo carboxilo terminal. Este grupo carboxilo, cuando entra en contacto con la sangre, se va como a transformar en un catión y en un anión, que es una carga positiva y una carga negativa, cada uno de los cuales se van a unir a los polos contrarios en la molécula del H2O, que es el agua, ¿no? Entonces, por eso se llaman iónicos, porque se van a disolver muy bien con el agua. Pero, ¿cuál es el problema de que pase esto? Pues se van a disolver en el agua y van a aumentar la osmolaridad. Y esto va a ser lo que nos va a producir un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad. Por el contrario, están los no iónicos, que los no iónicos no tienen este grupo carboxilo terminal. Generalmente es un grupo hidroxilo terminal, que este no se disuelve, no se mezcla, ese se queda como cargado como una partícula eléctricamente neutra. Y digo, eso no significa que no vaya a brillar, ¿no? Pero simplemente no se va a disolver en el agua, por lo tanto, no van a producir un aumento tan importante de la osmolaridad y por lo tanto no van a producir tanto riesgo de reacciones de hipersensibilidad.
Es decir, la capacidad de ionización va a ir de la mano o es directamente proporcional a la osmolaridad y por lo tanto está a las reacciones adversas. Entonces es por esto que los iónicos prácticamente ya se sacaron casi, sobre todo los monoméricos, ya casi ya se sacaron del mercado, sobre todo por esto, y actualmente ya casi nos quedamos con los hipoosmolares. Entonces, siguiendo, por eso nos quedamos acá, con los no iónicos, que son los que van a presentar menos reacciones adversas. Entonces, continuando con la clasificación, aquí creo que es una tablita que se ve un poco más claro. Vemos cómo se divide nuevamente en iónicos, monoméricos y diméricos, y no iónicos, monoméricos y diméricos. Entonces, los monoméricos, acuérdense que son los que más osmolaridad van a tener, fíjense, más de 1400 milimoles por kilo de agua, por lo tanto, estos ya no se usan, ya prácticamente se sacaron del mercado. Pero luego están estos de baja osmolaridad, como el ioxaglato, que tiene aproximadamente 600 milimoles por kilo de agua, y ya en los no iónicos están los monoméricos, que tienen, ya también se consideran como hiposmolares, que tienen una osmolaridad entre 500 y 850, y después siguen los diméricos, que son los isoosmolares. Se llaman iso porque son los que más se asemejan a la osmolaridad de la sangre, que como recordamos es aproximadamente 283, ¿no? De 2,75 hasta 2,95. Entonces, pues esos van a ser los isosmolares y van a ser los que menor tasa de efectos adversos tienen. Estos también pues son considerados de segunda generación, ¿no? Los no iónicos. ¿Se acuerdan que les dije que primero aparecieron en 1920 los iónicos y hasta 1970 los no iónicos? Ahora, ¿cuáles son los más frecuentes usados? Son estos, el iomeprol y el iodixanol. Y aquí en el HU pregunté y de los más usados son el iopamidol. Pero como vemos, pues son de los no iónicos, porque los otros ya, pues como les comento, ya se descontinuaron. Entonces vamos ahora a hablar un poquito de la reactividad cruzada que hay entre estos compuestos. Este es muy variable y es desde un 20% hasta un 75%. ¿De qué va a depender de esto? Bueno, aumenta, o sea, este porcentaje se va hacia lo más elevado cuando son compuestos del mismo grupo. Por ejemplo, el ioversol o el iomeprol, aquí les voy a poner, ¿por qué no se da clic? Aquí está. Es o que sean del mismo grupo o que tengan una estructura muy similar. Y aquí, como por ejemplo, podemos ver, este se llama iohexol y este se llama iodixanol. O sea, este es el dimérico de este. Por lo tanto, pues es prácticamente la misma estructura, nada más que es uno monomérico y el otro es dimérico. Por lo tanto, es frecuente la reactividad cruzada entre estos dos. Y así como estos dos, el ioversol y el iomeprol, por aquí se los puse. Es decir, la misma estructura también. Es más bajita la reactividad cruzada con, por ejemplo, los iónicos diméricos, pero incluso como quiera puede ocurrir. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una imagen de un paciente que tiene una reacción no inmediata a los medios de contraste, que es un exantema maculopapular, y vemos cómo aquí le pusieron sus pruebas de parche y hay varios compuestos diferentes y vemos cómo aquí está positivo y estas tres también están positivas. Estas generalmente eran todas de estas monoméricas de baja osmolaridad o hiposmolares. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que hasta el momento no hay evidencia de que haya reactividad cruzada entre los medios de contraste iónicos y los medios de contraste basados en gadolínio. Bueno, ahora vamos a hablar de los medios de contrastes a base de gadolínio. Estos también tienen características pues un poquito similares en cuanto a los medios de contraste de yodo, en base a que también se van a dividir en iónicos y no iónicos, pero a su vez estos también se van a clasificar según su estructura molecular en lineares o macrocíclicos. Entonces, los ligandos macrocíclicos, que son estos de aquí de la derecha, estos son más estables. ¿Y qué significa el que le dé más estabilidad? Es que va a producir más reacciones de hipersensibilidad, pero menos nefrotoxicidad. Esto es en cuanto a los macrocíclicos, sobre todo los iónicos. Y por el contrario, los lineares son menos estables, es decir, van a producir más reacciones de hipersensibilidad, menos reacciones de hipersensibilidad, pero estos van a producir más nefrotoxicidad. Entonces es como lo contrario. Aquí no es tanto la ionización, sino es la estabilidad de la molécula, y entre más estables sean, más reacciones de hipersensibilidad pueden presentar. Y de hecho, si nosotros valoramos la tasa de reacciones por 100.000 administraciones, vemos como los lineares van a tener, por ejemplo, el iónico 8.3 por 100.000 administraciones.
El no iónico, volvemos a lo no iónico, es un poco menos reactivo, 1.5 nada más, pero vean los macrocíclicos, 16 reacciones por 10.000 administraciones. Entonces, bueno, estos son los que más reacciones de hipersensibilidad van a producir para que lo tengamos bien identificado, los macrocíclicos, y estos son los ejemplos, ¿no? El gadoterate, gadobutrol y gadoteridol. Y bueno, afortunadamente no hay tampoco información sobre reactividad cruzada entre estos medios de contraste a base de gadolinio. Entonces vimos como ni con entre ellos ni con los de yodo. Y bueno, ahora en cuanto a la epidemiología, tanto de los medios de contraste yodados como los de gadolinio, tenemos que existen aproximadamente más de 70 millones de dosis anuales para los medios de contraste yodados y más de 50 para los 50 millones para los de gadolinio, por lo que a medida que el uso de estos medios de contraste ha aumentado significativamente, pues paralelo a este uso ha aumentado la tasa de reacciones de hipersensibilidad. Entonces, estas las vamos a dividir en dos. Ahorita vamos a hablar como un poco más a fondo de estos, pero las podemos dividir en las que son inmediatas y las que son tardías, y a su vez, pues, en diferente tipo de gravedad. Entonces, la prevalencia de reacciones inmediatas, leves y moderadas, en cuanto a los medios de contraste yodado, va a ser aproximadamente de un 0.05 hasta un 2%, y si lo dividimos como por subclases, es decir, los iónicos y los no iónicos, vemos como mencionábamos que los iónicos van a tener una tasa muchísimo más alta, es decir, de 0.16 hasta 12.66, comparado con los no iónicos, que es de 0.03 hasta solo el 3%. Entonces, bueno, aquí nada más para que se les quede muy bien eso en su mente, que los no iónicos son menos reactores, por así decirlo. Y en cuanto a las reacciones graves, no son tan frecuentes, afortunadamente, solo de un 0.02 a un 0.04%, y de estas, las reacciones graves, las que terminan en muerte, son muy escasas. Por lo menos para los medios de contraste yodados mencionaba de que 1 a 3 muertes por 100.000 o hasta incluso 1.000.000 de administraciones de contraste. Y para las reacciones tardías, este porcentaje es ligeramente mayor que para las inmediatas, como vemos, de 0.5 hasta un 3%, lo cual pues es un poco preocupante porque pues sabemos que las reacciones tardías son un poco más impredecibles y pueden a lo mejor manifestar primero un exantema maculopapular, pero en la segunda exposición pueden hacer un scar. Entonces pues esto es un poco preocupante, y sobre todo porque para prevenir las reacciones tardías no sirve la premedicación, sirve un poco más para las inmediatas. Entonces, bueno, eso vamos a ahondar un poquito más adelante. En cuanto a la epidemiología de las reacciones de hipersensibilidad a contrastes a base de gadolinio, tenemos que son un poco menos frecuentes, todos lo sabemos, generalmente, pues cuando indicamos más los de yodo, los TACs, pero bueno, 50 millones como quiera de dosis anuales no es una cifra baja, y la prevalencia de reacciones inmediatas leves a moderadas es aproximadamente de 0.04 en niños y de 0.07 en adultos. Como vemos, son mucho menos frecuentes afortunadamente, y en cuanto a las reacciones graves, igual, 0.004 a 0.01. Y aquí, sorprendentemente, mencionaba un poco más elevada la tasa de mortalidad, aunque las reacciones son mucho menos frecuentes, pero bueno, 8 por 100.000 administraciones, lo cual como quiera es muy bajito. Y bueno, en cuanto a las reacciones tardías, sobre todo en gadolinio, no se han descrito. Si se han descrito, generalmente ha sido AGEP, un caso clínico, y bueno, prácticamente son anecdóticas, aunque no se descartan al 100%, son muy, muy infrecuentes. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste. Aquí, ahora sí, como que lo que más se nos tiene que quedar grabado en esta clase es que el factor de riesgo más importante para el desarrollo de estas reacciones es que hayamos tenido una previa. Entonces es como que, bueno, pues si no hemos tenido una, pues podemos pensar que hay otro tipo de reacciones, pero si ya tuvimos una, fíjense, hasta casi un odds ratio de casi 16 veces más el riesgo de desarrollarla. Pero bueno, suponiendo que todavía no hemos estado expuestos a ningún medio de contraste, existen otros factores de riesgo y no son pues, tan infrecuentes como por ejemplo la atopia aumenta 5 veces el riesgo, el asma 8 veces el riesgo, el género femenino un poquito más del riesgo, o que el paciente tenga pues alguna enfermedad cardiovascular grave, pudiera ser también. Y a mí me llamó la atención como aquí decía que la administración repetida del contraste no fuera un factor de riesgo, es decir, si a mí ya me han puesto y no he presentado, no significa que voy a tener un mayor riesgo. Y esto también es importante porque hasta un tercio de las reacciones se presentan en la primera vez, es decir, quizás sea por un mecanismo, ya sea no mediado por IgE, o que sí sea, o sea,
Vamos, sí puede ser inmunológico, pero no mediado por IgE, o igual como a través de una sensibilización con un alérgeno que haga reacción cruzada previa de manera inadvertida. Entonces, bueno, la administración repetida no es si no he presentado una reacción previa, pero si la presenté, ese es el principal factor de riesgo para que yo vaya a desarrollar en una nueva exposición. Obviamente también la alergia a los medicamentos es un factor de riesgo y bueno, aquí también la mastocitosis se estudió y por lo menos en este estudio no, aunque en otros estudios sí lo ponían como que pudiera ser un factor de riesgo en estos pacientes. Además, también otro tipo de enfermedades como enfermedades autoinmunes, infecciones virales, como sabemos, pues ahí alteran un poco como la inmunidad en el momento, entonces si le agregamos como otro factor, pues es como la combinación perfecta para desencadenar la reacción de hipersensibilidad. Y sobre todo enfermedades renovasculares, ya sea una nefropatía diabética, mieloma múltiple, o el paciente que esté deshidratado, o que tenga una creatinina mayor a 2, pues obviamente va a hacer que este contraste no se pueda metabolizar tan pronto y esté más en contacto, más tiempo, una vida media más prolongada, por lo tanto mayor riesgo de que desarrollen este tipo de reacciones. Y ya saben, medicaciones concomitantes como el uso de IECAS, betabloqueadores o inhibidores de bomba de protones también son un factor de riesgo para el desarrollo de reacciones por las cuales deberíamos de suspenderlas en nuestros pacientes. Ahora, algo importante es que una reacción inmediata previa no aumenta el riesgo de que presente una tardía y viceversa. Y también la historia, porque esto es algo que se creía, que la historia de alergia a pescados y mariscos y sobre todo a sustancias que tengan yodo como pues el yodo radiactivo o que ponga, por ejemplo, el yodo con el que nos limpian, o sea, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Bueno, la sustancia antiséptica, yodo, se pensaba que también había reactividad cruzada y pues no, no hay. Es diferente compuesto, diferente estructura molecular. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de este tipo de reacciones. Tenemos que para la fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, como en todos, pueden ser de dos tipos, ya sea inmunológicas y no inmunológicas. Y aquí ha habido, como que antes había mucho debate acerca de esto, porque antes se creía que las no inmunológicas eran las causales de las reacciones de hipersensibilidad a los medios de contraste. Y esto se creía que era sobre todo porque activación directa, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, la roja, aquí está el receptor de los mastocitos y que el medio de contraste, que son estas bolitas rojas, llegaba, se unía y lo activaba directamente. Y esto pues es no inmunológico, simplemente es una activación directa del receptor de mastocitos o también por la formación directa de bradicinina. Pero ya hay mucha más evidencia recientemente de que también puede ser por un mecanismo inmunológico y este puede ser ya sea mediado por IgE o independiente de IgE. El independiente de IgE, pues ya lo hemos visto también, es sobre todo por el complemento. Esto no significa que sea no inmunológica porque está participando células inmunes, que bueno, viene aquí el medio de contraste y se une a los receptores del complemento, o puede ser un complejo IgG con el medicamento, o como podemos ver aquí, la IgG se une y esta misma también puede activar al complemento. Entonces son como complemento o complejos inmunes, son las IgE independientes. Y las IgE dependientes, pues bueno, estas ya sabemos, ¿no? Se forma una IgE en una exposición previa y acuérdense, entonces en la siguiente puede ya reactivarse y pues producir la degranulación de los mastocitos. Entonces, independientemente de si el mecanismo es inmunológico o no inmunológico, lo que va a producir va a ser una liberación de los mediadores como histamina, tritasa, factor de necrosis tumoral, todos los que ya sabemos, ¿no? De novo y los más retardados como las prostaglandinas y los leucotrienos. Pero entonces, ya se quitó un poco esta teoría o esta forma de pensar de que solo era por un mecanismo no inmunológico. Y las teorías de que apoyan de que sí sea uno inmunológico y sobre todo mediado por IgE es la evidencia de que ya hay pruebas cutáneas positivas. También se ha visto que las pruebas de activación de basófilos han salido positivas e incluso reportes de casos que tienen IgE específica sérica contra ciertos medios de contraste de yodo. Por lo cual, entonces ya queda la fisiopatología como bien la conocemos, no inmunológica o inmunológica. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad no inmediatas con NIR, esta pues se ha visto que generalmente pues es un mecanismo de tipo 4, es decir, mediado por células T, y esto se ve apoyado porque, bueno, uno, por el tiempo de aparición, que van a tardar más de una hora, como vamos a ver más adelante, y el tipo de erupción que sale. Eso es un factor que apoya que es un mecanismo tipo 4. Otro es que a diferencia como el que vimos, ¿no? Que tenían BAT positiva, pruebas cutáneas, IG específica positiva, bueno, acá va a haber pruebas de parche positivas, intradérmicas con lectura tardía positivas y pruebas de transformación de linfocitos también positivas.
Entonces, todo esto apoya que es un mecanismo de tipo 4 y también que en pacientes a los que les han hecho una biopsia del tejido afectado se ha visto que tienen infiltrados perivasculares llenos de linfocitos T. Entonces, bueno, todo esto apoya a que van a ser como todas las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos tipo 1 o tipo 4, inmunológicas o no inmunológicas también. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Entonces, ya vimos que estas reacciones adversas a los medios de contraste se van a dividir en tres: una reacción de hipersensibilidad inmediata, en reacciones tóxicas o fisiológicas, es lo mismo, y las reacciones de hipersensibilidad no inmediatas. Entonces, acuérdense que las reacciones adversas se dividen en dos, en tipo A y en tipo B. Las tipo A son las que no son dosis, perdón, las que son dosis dependientes y son más predecibles, y aquí serían las tóxicas fisiológicas, y las tipo B, que son las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, a su vez, las inmediatas, como ya lo mencioné, se van a dividir en inmunológicas, cuando están mediadas o no mediadas por IgE, o las no inmunológicas, ¿se acuerdan? A través del receptor de los mastocitos. Y las no inmediatas por células T, y estas van a ser las más frecuentes. Entonces, ¿de qué va a depender de que se clasifique en inmediata o no inmediata? Bueno, pues del cuadro clínico y del tiempo de aparición, o sea, el tiempo que tarda en aparecer los síntomas. Entonces, si los síntomas son inmediatos hasta 1 hora después de que le administramos el contraste, se van a llamar inmediatas. Si pasan más de 1 hora hasta días o incluso semanas después de que presenten los síntomas, pues van a ser no inmediatas. No se llama, aquí no sé por qué no les llaman tardías, pero les llaman no inmediatas. Y si nosotros vemos siempre, en tanto las inmediatas como las no inmediatas, la manifestación clínica o el órgano afectado con mayor frecuencia siempre va a ser la piel. Entonces, ¿cuál va a ser en las inmediatas? Va a ser eritema, puede ser también urticaria con o sin angioedema, presente en el 70% de los pacientes, y acuérdense que estas van a iniciar pues en la primera hora, y el exantema maculopapular va a ser en las no inmediatas, en un 30 a 90% de los pacientes. Entonces, bueno, a su vez, estas reacciones de hipersensibilidad, vamos a iniciar con las de hipersensibilidad inmediatas, se pueden dividir en cuanto a su gravedad en leves, moderadas y graves. Entonces, aquí les voy a poner esta es una tablita que me gustó bastante porque te habla de cuáles son las leves alérgicas y las leves fisiológicas, porque las fisiológicas, a pesar de que la gran mayoría de las veces son leves y son autolimitadas, también pueden ser moderadas y graves. Entonces, aquí les puse los síntomas como para que nosotros tratemos de identificar cuáles van a ser leves alérgicas y leves fisiológicas, porque se pueden parecer, pero sí tienen ciertas características diferentes. Entonces, vamos a ver. Las alérgicas generalmente, bueno, en las leves, tanto las fisiológicas como las alérgicas van a ser autolimitadas y rara vez van a requerir tratamiento. Entonces, las alérgicas, pues los que ya siempre sabemos, urticaria, prurito, angioedema, pueden tener un poco de prurito en la garganta, pueden tener congestión nasal, escurrimiento nasal, conjuntivitis, rinorrea, o sea, todo, como ven, todos puros síntomas leves. Y las fisiológicas, aquí pueden tener, por ejemplo, náusea y vómito, que se pudiera confundir, pero generalmente también tienen más como flushing, o pueden tener cefalea, o pueden tener escalofríos, o pueden tener un sabor metálico, pueden tener síntomas vasovagales como hipotensión y bradicardia, pero que no requiere tratamiento, y pueden tener mialgias, incluso artralgias. Como ven, son síntomas que no vemos tan común en lo que siempre vemos, ya estamos acostumbrados a ver que son reacciones IgE inmediatas. Y luego los síntomas moderados son en las alérgicas exactamente los mismos, pero que ahora, pues como son un poco más intensos, sí requieren tratamiento, y en los moderados fisiológicos, pues igual, ¿no? Ya van a requerir tratamiento y generalmente es lo mismo: náusea, vómito, cefalea. Aquí ya se puede agregar un dolor. Acuérdense que el dolor es un síntoma típico, es dolor precordial, pueden tener hipertensión, que ya puede requerir tratamiento, o hipotensión con bradicardia, es decir, síntomas vasovagales que requieren tratamiento y que responden a tratamiento, porque en las reacciones graves, pues ya obviamente aquí ya es anafilaxia, ¿no? Aquí ya va a haber una angioedema muy generalizado, puede tener compromiso en la garganta, disnea, ya hay hipotensión, o sea, en lo alérgico, ¿no? Ya hay estridor, ya hay broncoespasmo, ya hay desaturación, ya puede haber hipotensión con shock. Y en los fisiológicos graves, pues puede haber incluso arritmias, emergencia hipertensiva, convulsiones, y ya síntomas vasovagales con hipotensión y bradicardia, pero que ya son muy difíciles de tratar, es decir, refractarios a tratamiento. Entonces, bueno, como ven, los síntomas, pues sí son un poquito diferentes para que nosotros podamos identificar o tener una mayor sospecha de si sospechamos que fue alérgico o si no. Ahora, si de plano no lo podemos distinguir porque pues fue, por ejemplo, a lo mejor hizo hipotensión, hizo náusea, vómito, que decimos, bueno, pues también puede ser anafilaxia esto,
entonces la vamos a clasificar o la vamos a considerar como alérgica. Es decir, ante la duda fue alérgica y hay que pasar al abordaje alergológico. Si no, pues no se pasaría al abordaje alergológico. Entonces, algo muy importante bueno, que me llamó mucho la atención y que hay que recordar es que los estudios recientes han documentado, por ejemplo, alergia, o sea que la alergia va a ser va a ir de la mano con la gravedad. Se han documentado, por ejemplo, pacientes que tienen síntomas nada más cutáneos, solo se ha documentado 10% o sea, solo 10% de ellos se ha documentado alergia. Por el contrario, si los pacientes tienen síntomas sistémicos moderados, como los que ya vimos, 25% de ellos van a tener, se les va a documentar más adelante en el abordaje alergia. Y por ejemplo, si el paciente tuvo anafilaxia o tuvo paro cardíaco, si tuvo anafilaxia, 50% de ellos van a tener evidencia de alergia. Si estuvo incluso en paro cardíaco, pues el 100% va a tener comprobación de alergia. Es decir, a mayor gravedad de la reacción, es más probable que sea mediado por IgE y por lo tanto que vayan a tener pruebas cutáneas positivas durante el abordaje alergológico. ¿Ok? Esto es súper, súper importante que todos recordemos. Y bueno, entonces, las reacciones inmediatas. Aquí es como una tablita comparativa, nada más para que nos quede un poquito más claro. El tipo de reacción se va a dividir en fisiológica o tóxica o tipo A, que estas, acuérdense, son más comunes y afortunadamente más leves en la mayoría de las veces, o las reacciones de hipersensibilidad o también llamada alergia, ¿no? Y estas son más raras. Entonces, el tiempo de inicio en ambas son muy rápidas, pero sobre todo en las fisiológicas casi que son inmediatas, segundos a 1 hora y después minutos a 1 hora. Entonces, la verdad es que con el tiempo no nos vamos a ayudar todos, muchos, o sea, ambas son inmediatas. Bueno, las fisiológicas son predecibles un poco dependiendo de la tasa de infusión y de la dosis. Y las reacciones de hipersensibilidad, acuérdense que no. Estas no importan ni la tasa de infusión ni la dosis, se van a presentar sí o sí en pacientes predispuestos. Son idiosincráticas, son impredecibles, a menos, acuérdense, que haya tenido ya un antecedente reciente, que era el principal factor de riesgo para predecir una nueva. La gravedad de los síntomas generalmente, bueno, afortunadamente en las fisiológicas y en las de hipersensibilidad, o sea, en las dos, la mayoría son leves y la mayoría son autolimitados, pero bueno, ya vimos que en ambas, y sobre todo si son alérgicas, las reacciones pueden ser mortales. Y bueno, se debe hacer un screening alergológico en las fisiológicas y en las tóxicas, o fisiológicas no, las de alérgicas sí. Pero por eso es importante diferenciarlas. Si no las podemos diferenciar, acuérdense, pues se va a ir al screening alergológico. Y bueno, ahora vamos a hablar del cuadro clínico de las reacciones de hipersensibilidad no inmediatas. Estas también, la mayoría son leves o moderadas y aparecen generalmente en horas a días y se van a quitar aproximadamente aproximadamente en horas a los primeros 3 días y se quitan más o menos en los primeros 7 días. ¿Y cuáles van a ser? El más frecuente es este que tenemos por aquí, que es el exantema maculopapular, visto en 30-90% de los casos. Pero también puede haber urticaria retardada con o sin angioedema presente en el 40-60% de los casos, como vemos aquí. También puede ser una erupción medicamentosa fija, como esta, o dermatitis por contacto. Y también podemos tener, pues, scars, ¿no? O sea, me fue como que en gravedad. También puede haber scars, Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, HEP, DRIFE, que es un exantema intertriginoso, es este que tenemos aquí, y flexural simétrico por fármacos, eso significa DRIFE, y también podemos tener vasculitis o lesiones, o sea, de hipersensibilidad tipo 2 o tipo 3, pero esas ya son muchísimo menos frecuentes. Lo más frecuente, exantema maculopapular. Y bueno, algo que no es una reacción de hipersensibilidad, pero que también tenemos que tomar en cuenta es que todos los medios de contraste, sobre todo los de yodo, o pueden producir una lesión renal aguda. Generalmente es reversible y la incidencia va a variar entre el 0%, o sea, es muy variable, y el 55%. ¿Por qué es tan grande o tan amplio este rango? Pues porque depende de ciertos factores de riesgo de la persona. Entonces, ¿cuáles van a ser? Bueno, que tenga una enfermedad renal subyacente, es decir, una creatinina mayor a 1.5, pues todo lo que involucre riñón prácticamente, ¿no? Nefropatía diabética, insuficiencia cardíaca avanzada, porque pues generalmente pueden hacer algo que se llama síndrome cardiorrenal. Otras causas que tengan una perfusión disminuida, por ejemplo, un paciente que esté hipovolémico, anémico, que tenga una intervención coronaria percutánea, porque pues se utiliza mucho contraste, o que tengan mieloma múltiple, perdón, aquí tiene una falta de ortografía. Pacientes con mieloma múltiple, pues acuérdense que tienen depósito de las proteínas de Benzion en los riñones y pues también pueden producir nefropatía. Y bueno, acuérdense que la osmolaridad, como ya mencionamos al principio de la clase, y la cantidad es muy importante, entonces hay mayor riesgo con los hiperosmolares
y a dosis más de 140 mililitros, o incluso si son dosis muy, muy próximas, en menos de 48 horas, porque pues le estamos dando mucho contraste, ¿no? Pero bueno, acuérdense que los hiperosmolares ya están prácticamente descontinuados, y el uso concomitante de ciertos medicamentos como diuréticos, metformina, porque acuérdense que la metformina puede producir acidosis láctica, y entonces pues si lo juntamos con esto hay más acidosis láctica, y pues los AINES, porque pues, son los AINES, ya saben que producen esa constricción de la arteria renal eferente y pueden producir más daño renal, o sea, es como doble punch si los juntamos, ¿no? Entonces por eso es un factor de riesgo. Entonces, bueno, esto se debe de individualizar, pero hay ciertas recomendaciones que dicen que como profilaxis para el daño renal se puede dar bicarbonato, N-acetilcisteína y superhidratar a nuestro paciente antes y después, pero bueno, la evidencia para esto es muy baja, entonces, bueno, ya depende como que ahora sí de cada médico si lo quiere recomendar. Algunos estudios dicen que funciona, otros estudios dicen que no funciona. En lo personal, en medicina interna, muy rara vez lo utilizábamos más que la solución. Eso sí, veíamos que su estado estuviera euvolémico. Pero bueno, en cuanto a las reacciones adversas a gadolinio, aquí en gadolinio, bueno, las reacciones inmediatas generalmente también van a ser leves, 74% son leves, moderadas 19% y graves bien poquitos. Acuérdense también de la epidemiología, solo 7%, siendo urticaria, igual que en las otras, la más común. Y bueno, las náuseas también. Y aquí, a diferencia, acuérdense de que habíamos dicho que en las reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste de yodo eran muy comunes de hecho más comunes las no inmediatas. Acuérdense que en gadolinio no son nada comunes, son muy raras, prácticamente acuérdense que son anecdóticas. Pero bueno, lo que sí es que producen, así como vimos de los medios de contraste de yodo que producen lesión renal aguda, bueno, los medios de contraste basados en gadolinio producen un efecto adverso que no es una reacción de hipersensibilidad, pero la quise mencionar, es la fibrosis sistémica nefrogénica. Esta es una reacción tardía que es no alérgica y que es pues importante porque puede poner incluso en riesgo la muerte o dejar al paciente en enfermedad renal crónica terminal. Entonces, aquí que se manifiesta, pues va a presentar fibrosis en la piel, como vemos aquí en las imágenes de la derecha, también en tejido celular subcutáneo y también en órganos internos, y pues les digo, los deja con insuficiencia renal. Esto es sobre todo en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto por metro, 1.73 metros cuadrados, y sobre todo, acuérdense, si se acuerdan, eran agentes lineales y agentes macrocíclicos. Y se acuerdan que les dije, los macrocíclicos son los más estables y son los que más reacciones de hipersensibilidad producen, pero menos nefrotoxicidad. Entonces, los lineales era todo lo contrario. Entonces, los lineales, sobre todo, son los que van a producir este tipo de efecto, y sobre todo a dosis altas. Entonces, aquí desde el 2006, por eso el Colegio Americano de Radiología y también la FDA, pues ya arrojaron estas recomendaciones que se debe evitar en este tipo de pacientes a la menor dosis posible, y sobre todo evitar los agentes lineales. Y bueno, ahora sí, nos vamos al diagnóstico, a todos los métodos diagnósticos de la hipersensibilidad de medios de contraste. Entonces, bueno, primero tenemos que ver, aquí vamos a enfocarnos en esta imagen de la derecha. Primero tenemos que ver el tipo de reacción, ¿no? Si fue inmediata, si fue tóxica o fisiológica, o sea, si podemos diferenciarlo, o si fue no inmediata. Entonces, si fue inmediata, vamos a irnos al abordaje alergológico. Si fue tóxica, no. Y si fue no inmediata, depende. ¿De qué depende? De la gravedad. Si fue un exantema maculopapular, si fue un eritema fijo, un eritema por medicamentoso fijo, pues es así. Si fue un SCARS, pues esas no. Por eso ahí le puse que sí y que no, ¿ok? Entonces, antes, acuérdense, como les había mencionado, se creía que todas las reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste eran no inmunológicas. Entonces, antes no se recomendaba el abordaje alergológico, pero ahora ya se recomienda, ¿ok? Sobre todo si la reacción pues fue grave, porque acuérdense que esa es la que más probabilidad tenga de que vaya a salir positiva. Y bueno, algo muy importante es este asterisco que puse aquí, que cuando nos llega un paciente que nos dice que tuvo una reacción de hipersensibilidad, a lo mejor una anafilaxia durante un procedimiento de medio de contraste, o sea, durante un examen radiológico, es muy importante descartar que no haya sido a lo mejor el látex, que no haya sido la clorexidina, que no haya tomado a lo mejor un antibiótico, un AINE antes, y que nosotros lo estemos confundiendo, por lo que se recomienda que si fue así, se agregue dentro del abordaje de todos los medios de contraste, o sea, dentro del abordaje alergológico para medios de contraste, si tuvo alguno de estos, pues que también se agregue. Entonces, por ejemplo, si tengo yo un paciente que tuvo una reacción grave reciente, es decir, anafilaxia, la probabilidad, acuérdense, de que sea IgE mediada es muy alta, por lo tanto,
la probabilidad de que las pruebas cutáneas salgan positivas también va a ser muy alto. Entonces está muy recomendado en este tipo de pacientes y sobre todo para buscar alternativas con pruebas cutáneas negativas, como les voy a explicar un poquito más adelante. Si los pacientes, por el contrario, tuvieron reacciones leves, pues tienen una mayor probabilidad de que las pruebas cutáneas sean negativas y de que la recurrencia sea poco probable o que incluso se puedan manejar con nada más una premedicación o que le cambien a un medio de contraste igual. Casi siempre lo que viene en este abordaje es que se va a preferir utilizar un medio de contraste alternativo, aunque haya salido negativo el que se la produjo. Entonces, eso vamos a verlo más adelante con más detalle en las siguientes diapositivas. Y aquí son las mismas recomendaciones para los contrastes de gadolinio. O sea, cuando yo haga una excepción es porque hay algo diferente, pero si no, es igual, se maneja igual en ambos grupos. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de todas las pruebas cutáneas que se pueden utilizar para este diagnóstico. Pueden ser PRIC, pueden ser intradérmicas y pueden ser pruebas de parche. Y las PRIC y las intradérmicas a su vez pueden ser lectura inmediata si sospechamos de una reacción inmediata y con lectura tardía a las 48 y 72 horas para las no inmediatas. Ahora, algo muy importante es que para mejorar la sensibilidad se recomienda que se haga en un periodo de 2 a 6 meses después de la reacción inicial. ¿Se acuerdan que normalmente es de 4 a 6 semanas? No, en medios de contrastes 2 a 6 meses. ¿Por qué? Porque si lo haces antes o después de ese periodo, la sensibilidad baja. Por ejemplo, de un 50% si se hace en este periodo a un 18% si se hace antes de 2 meses o después de 6 meses. Entonces, es muy importante que tengamos esto en mente a la hora de hacer el abordaje alergológico. Perdón. Y bueno, se debe de hacer, como les mencionaba, al medio de contraste que produjo la reacción y a los demás para identificar un medio de contraste alternativo. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poquito más. Esta diapositiva a lo mejor se ve un poquito cargada, pero es lo mismo. Fíjense, vamos a hablar primero de los de yodo, ¿no? A los de yodo, si queremos inmediata, no vamos a pensar que es una inmediata, lo vamos a utilizar no diluido a concentraciones a las normales, o sea, el contraste es de 300 a 320 miligramos por mililitro, ese vamos a utilizar 1 en 1 para las inmediatas y la vamos a leer a los 20 minutos. Para las no inmediatas vamos a usar lo mismo para el skin, o sea, para la prueba cutánea por punción, solo que la vamos a leer a las 48 y 72 horas. Ahora, si sale negativa esta, bueno, y para el gadolinio igual, no diluido, ¿ok? Entonces, skin prick test, no diluido, con lectura, si es inmediata, a los 20 minutos, con lectura a las 48 72 horas, si estamos sospechando en una no inmediata, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si me sale negativo mi skin prick test? Pues ahora voy a hacer una intradérmica. Pero aquí sí cambia, aquí sí va a ser diluido, fíjense, 1 en 10 para los dos. Ajá, entonces aquí en lugar de ser 300, pues ahora es 30. Y vamos a leerla igual para las inmediatas a los 20 minutos, para las retardadas a las 48, 72 horas. Pero ojo, aquí por eso hay un asterisco, tanto aquí como aquí. Si sale negativa la intradérmica a 1:10, podemos pasar a hacerla con intradérmica 1 en 1, porque esto va a aumentar bastante su sensibilidad, pero no se hace de inicio, solo se hace si salió negativa, ¿ok? Y solo para las tardías, o bueno, las no inmediatas, ¿ok? Fíjense, aquí como vemos, el 1:1 en intradérmico no está recomendado para las inmediatas, solo para las no inmediatas. Y por último, pues obviamente, la prueba de parche, pues también se va a utilizar no diluido, se va a poner en la espalda del paciente y se va a leer a las 48, 72 horas, a veces hasta los 7 días incluso, o sea, 5 días, a veces hasta 7 días. Entonces, en caso de reacciones iniciales que fueron graves o potencialmente mortales, se pudiera utilizar más diluida, ¿ok? No, por ejemplo, aquí no 1 en 1, si nos podemos ir a lo mejor si fue muy grave, pues igual y pudiéramos iniciar con un 1 en 10 o un 1 en 100. Y bueno, la anafilaxia después de estas pruebas es muy rara, lo cual es bueno que sepamos para nosotros decirle a nuestro paciente que se quede tranquilo, que es muy raro que vaya a desarrollar anafilaxia, o si llegara a presentarlo, como vamos a ver en las pruebas de parche, generalmente los síntomas van a ser de menor intensidad, o sea, van a ser mucho más leves. Entonces, bueno, si nosotros conocemos cuál fue el medio de contraste que utilizaron, porque no siempre lo conocemos, pues se lo vamos a dar. Vamos a utilizar ese. Y si salió positiva o si se desconoce, entonces vamos a utilizar todo el panel de medios de contraste que podamos. Aquí a veces el algoritmo lo pone en 2 pasos, pero luego otros algoritmos lo ponían como que dentro del mismo. O sea, de una vez iniciar con el sospechoso y con todos. No esperarte a ver si el sospechoso salió negativo, porque como quiera, pues le vas a dar un alternativo. Entonces, pues de una vez se los pones. Entonces, en resumen, se pone al medio sospechoso, o sea, al que la causó, si lo conocemos. Si no lo conocemos, pues a todo el panel. Y si lo conocemos, como quiera, a todo el panel. ¿Ok? Y bueno,
Entonces vamos a ver cuáles pueden ser los resultados. Pues va a ser un resultado positivo si sale una roncha mayor a 3 milímetros a los 20 minutos o si sale una zona de induración en las intradérmicas, en las primera, segunda o tercera lectura o cuarta o las que se hagan, ¿verdad? En estos casos se recomienda administrar un medio de contraste alternativo. O sea, si nos salió un medio de contraste positivo, es una prueba cutánea positiva, obviamente no vamos a utilizar esa, vamos a utilizar un alternativo. Pero ¿qué pasa si nos sale una prueba cutánea negativa? Si nos sale una prueba cutánea negativa al principal, pues vamos a dar un medio de contraste alternativo que haya salido con la prueba cutánea también negativa. Y si nos sale también negativa el alternativo, pues obviamente, o sea, ya nos sentimos como más tranquilos de que lo vamos a utilizar, pero ojo, esto no va a garantizar que no vaya a haber reacción. Pero si llegara a pasar, el riesgo es muy bajo y si lo pasa, les digo, a menudo van a ser leves. Entonces, por eso aquí está en duda si se puede hacer una prueba de reto o no. Por eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero sería una opción, ¿no? Si ya tengo todo negativo, pues puedo yo darle una prueba de reto para, ojo, sería con el alternativo, para ver que no y estar bien segura de que no. Pero ahorita vamos a ver lo de prueba de reto. Entonces, solo quiero que esto también me pareció muy interesante, que aquí se comparó la alergia a múltiples medios de contraste contra uno solo y se vio que los pacientes que tenían antecedente de anafilaxia, 50% tenía, a la hora de hacer el abordaje alergológico, 50% tenía alergia a varios medios de contraste contra 25%, o sea, de los que tuvieron anafilaxia solo tenían uno. Es decir, que la alergia es más común a muchos, o sea, que hay mucha reactividad cruzada, ¿no? Los pacientes que tienen alergia muy probablemente puedan tener reactividad cruzada con otros y mayor severidad. También los pacientes que tenían alergia a múltiples medios de contraste con mayor frecuencia tenían pruebas de reto positivas y con mayor probabilidad también tenían, y con dosis menores y también con mayor probabilidad tenían pruebas cutáneas positivas. Eso significa entonces que pues entre más reacciones de hipersensibilidad tengas con más medios de contraste es más probable que tu origen sea alérgico y no nada más por activación de los mastocitos. Y bueno, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de todas estas pruebas? Entonces, vamos a ver. La sensibilidad para las reacciones inmediatas es muy variable, varía de 4 hasta 73%, a 17 a 52, o sea, es súper amplia. ¿Y de qué depende esto? Ya lo hemos dicho muchas veces, del grado, o sea, de la gravedad de la reacción. Va a ser más alta la sensibilidad entre más grave haya sido la reacción. Por ejemplo, si la reacción fue leve a moderada, solo 17%. Si la reacción fue grave, 52%. Si la reacción fue anafilaxia, 65%. Y si fue choque anafiláctico, 82% de sensibilidad. Entonces, de eso depende. También depende de la dosis, o sea, de que, por ejemplo, el paciente, de que el alergólogo se le haya puesto, como habíamos dicho, ¿no? Que no sea diluido, o sea, que sea 1:1. Si se lo ponemos no diluido, pues obviamente la sensibilidad va a bajar. Y para las tardías es mucho menor, fíjense, 26%. Para las pruebas cutáneas 7%, o sea, las skin prick test, para las intradérmicas 22% y para las pruebas de parche 16%, pero este porcentaje sube si se juntan estas tres. No decía cuánto, solo decía que aumentaba la sensibilidad si se mezclaban todas estas. Ahora, en cuanto a la especificidad, es bastante alta, 95% para las pruebas cutáneas y pues casi lo mismo para las intradérmicas. Y para el valor predictivo positivo, pues no se puede saber, porque acuérdense que esto sería no ético. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el principal factor de riesgo para desarrollar una reacción de hipersensibilidad es que hayas tenido una. Entonces, pues no les podemos nosotros hacer una prueba a nuestros pacientes porque pues muy probablemente pudieran desarrollar, o sea, los vamos a exponer a este riesgo. Entonces, no se tiene datos sobre el valor predictivo positivo, pero sí se tienen datos sobre el valor predictivo negativo, el cual también es muy alto. Fíjense, para las inmediatas 94 hasta 98% y para las no inmediatas 68-86%. Entonces es muy útil, la verdad es que las skin testing es muy útil para estos pacientes. Entonces, bueno, los que reaccionaron, la mayoría, acuérdense que lo que les menciono, la mayoría van a tener reacciones iguales o más leves. Y bueno, no hay datos confiables para la sensibilidad y especificidad de las pruebas hacia los contrastes de gadolínea. ¿Ok? Esto sobre todo sirve para el yodo. Y bueno, voy a hablar brevemente de la prueba de activación de basófilos. Pues acuérdense que, bueno, este es un basófilo y aquí tiene sus marcadores, ¿no? Aquí tiene su CD63, pero hay más. Entonces nosotros cuando aquí tiene unido a su anticuerpo, cuando llega un antígeno y lo activa, pues se degranula o se activa, y pues esto es lo que mide esta prueba. Entonces tiene también una sensibilidad moderada de 46 a 62% para los medios de contraste yodados y bastante alta para los de gadolíneo y una especificidad también bastante alta, como de un 88 a 100%. Entonces, esta prueba de activación de basófilos tiene una buena correlación con las pruebas cutáneas y con la prueba de reto, aunque no con la gravedad de los síntomas,
pero bueno, sí con las pruebas cutáneas, por lo que se puede utilizar no para sustitución, pero sí como una herramienta complementaria para el diagnóstico de las reacciones de hipersensibilidad inmediatas y sobre todo para los pacientes que tuvieron una grave que esté contraindicada hacerle las pruebas cutáneas o la prueba de reto. Entonces tiene buenos resultados, pero es algo que todavía está en estudio, entonces se necesitan más estudios para que tenga más validación. En cuanto a la histamina y la triptasa, bueno, sabemos que estos se pueden liberar cuando hay, pues por los mastocitos, ¿no? Y por los basófilos cuando hay una reacción de hipersensibilidad inmediata. Entonces se pueden utilizar tanto los dos, solo que la histamina, vean, su vida media es de 15 a 20 minutitos, no llega ni a la media hora. Entonces este casi no utiliza, se prefiere el de la triptasa que dura hasta casi 4 horas. Entonces se recomienda que se pueden tomar, simplemente es como para evidenciar que si se están activando los mastocitos y los basófilos. Y bueno, se pueden también comparar. Por ejemplo, tomamos la triptasa aguda en las primeras 4 horas y después, una vez que ya, a lo mejor un día o dos después de que ya se haya resuelto los síntomas, tomamos una basal y las comparamos con esta fórmula. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el nivel de basal de triptasa, vamos a decir que fue 5, lo multiplicamos por 1.2, me da 6, más 2 me da 8. Entonces, si el agudo era mayor a... o sea, si me sale esta elevada, o sea, me sale elevada comparado con la aguda que le tomé, pues entonces ahí nos habla de que a lo mejor el paciente tiene una mayor carga de mastocitos, es decir, por ejemplo, una mastocitosis, ¿no? Que ahí los basales, aparte, van a permanecer permanentemente altos. Y también podemos ver, pues, que se degranularon. O sea, simplemente nos sirve para evaluar que se degranularon los mastocitos y los basófilos y confirmar que esta fue, pues, una inmediata, ¿verdad? Y bueno, los niveles de elevación de la triptasa, o sea, entre más elevados se correlacionan también con la gravedad de la reacción. Ahora, para la prueba de transformación de linfocitos, bueno, esta se basa en la capacidad de los linfocitos T para proliferar después de que entran en contacto con el medio de contraste, obviamente en pacientes previamente sensibilizados. Su sensibilidad es bajita, de 13 pues hasta 75%, o sea, también es muy variable, por lo cual igual se puede utilizar como una herramienta complementaria para el diagnóstico de las reacciones no inmediatas, o sea, complementando a las pruebas de parche, a las pruebas cutáneas. Entonces, todas estas pruebas in vitro son menos sensibles que las pruebas cutáneas, pero como les digo, nos pueden ayudar para confirmar el diagnóstico. Y ahora sí, está la prueba de reto, que esta generalmente, pues es bastante controversial. Ahorita les voy a explicar por qué, pero bueno, cuando las pruebas cutáneas son negativas, pues no hay evidencia de que sea alergia, ¿verdad? Sino de que es una hipersensibilidad no alérgica, que acuérdense que en la mayoría de los casos van a ser reacciones leves a moderadas. Entonces, ahí podemos irnos ya por la opción más sencilla, que sería dar un medio de contraste alternativo con premedicación, o sea, que le haya salido con la prueba cutánea negativa, o hacer la prueba de reto para confirmar la tolerabilidad. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el medio de contraste culpable? Pues generalmente si la reacción fue leve y que tenga una prueba cutánea negativa. Y puedo utilizar también el alternativo si no conozco al culpable, o si la prueba cutánea me salió positiva a alguno, pues utilizo una prueba de reto con el alternativo, o si las reacciones fueron graves o no inmediatas. Hay varios protocolos, este es el más reciente que encontré, pero varía, no se puede dar 5, para las inmediatas se dan 5, 15, 30 y 50 mililitros para una dosis acumulada de 100 mililitros a intervalos de 45 minutos, y para las no inmediatas se dan o sea, la dosis es un poquito menor, son 49 la dosis acumulada, y los intervalos también son menores, como más o menos 30 minutos. Pero les digo que esto es un poco controversial. ¿Por qué? Porque pues el dar un reto no es cualquier cosa, ¿verdad? Al final de cuentas, pues también voy a dar el medicamento. Entonces, bueno, a pesar de que este es el gold estándar para el diagnóstico, no va a diferenciar si es alérgica o si no es alérgica, como quiera. Se puede ser por activación de mastocitos, y esto, pues la prueba de reto no me está ayudando para diferenciar esto. Entonces, el uso es muy controversial porque, como vimos, el valor predictivo negativo era muy alto, y acuérdense, sobre todo si la reacción era grave, pues también la sensibilidad era muy alta. Entonces, si los expongo, pues no nada más, o sea, a este medio de contraste, pues no nada más les puedo aumentar el riesgo de presentar una reacción de hipersensibilidad, como en cualquier otro medicamento, sino que todos los otros efectos no por hipersensibilidad pueden también suceder, como la lesión renal aguda, la fibrosis sistémica nefrogénica, pueden desencadenar incluso una crisis tirotóxica, acidosis láctica, e incluso la muerte por estos motivos. Entonces, la verdad es que o sea, las recomendaciones de la prueba de reto oral son muy ambiguas, o sea, incluso yo me quedé después de leer de varios lados, como que me quedé yo como que si se hace, no se hace. A final de cuentas, las recomendaciones son que se individualice a beneficio del paciente. Por ejemplo, ellos mencionaban un ejemplo,
un paciente que tiene antecedente de que o sea, simplemente antecedente de que tuvo anafilaxia a un medio de contraste y pues tuvo un infarto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que muy probablemente vaya a requerir, o sea, si no es en un futuro inmediato, en un futuro más próximo, a una angiografía coronaria. Entonces es mejor que nosotros le hagamos la prueba en un medio controlado, con alergólogos, con un anestesiólogo listo, para ver si se lo va a desencadenar, en lugar de que ahora sí que cuando esté en la angiografía y le pasen el contraste y ahora desarrollan la anafilaxia, más angiografía, digo, más el infarto. Entonces, básicamente en esos pacientes de alto riesgo es donde se recomienda, porque si no, la verdad es que con la prueba el valor predictivo negativo alto, pues con eso puede ser. Entonces, además está contraindicada en pacientes que tengan factores de riesgo para lesión renal aguda, como los que ya habíamos mencionado, ¿no? Alguna medicación nefrotóxica, si se les planea hacer un contraste la siguiente semana, pues para no exponerlos en un corto periodo de tiempo a dos retos, por así decirlo. Si les van a dar yodo radioactivo, ¿por qué? Pues porque tiene más yodo, si tiene un paciente con hipertiroidismo, obviamente mujeres embarazadas y lactantes no. Y acuérdense que la medicación con metformina se debe de suspender 24 horas antes del reto para evitar el riesgo de más acidosis láctica. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico. Primero, acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es dividirla si fue tóxica o fisiológica o si fue no inmediata o inmediata. Si fue inmediata, le vamos a hacer las skin prick test y si negativas, hacemos la intradérmica para el culpable, ¿ok? Si salió positiva, aquí dice que podemos hacer las skin prick test y la intradérmica con uno alternativo. Por eso, o sea, este sí se va por pasos. Hay otros que dicen que los hagas todos de una vez y ya. Dependiendo del resultado, pues el que vas a utilizar, si requiere el paciente una nueva readministración, pues va a ser una skin test negative, ¿no? O sea, una prueba cutánea, o sea, un contraste que haya salido negativo en las pruebas cutáneas. Si salieron negativos, pues igual podemos usar, les digo, la prueba de reto, o la otra es que simplemente ya nos vayamos a otro con premedicación. Y ahora si es una no inmediata, si es severa, bye, ¿no? Acuérdense que SCARS, hepatitis o unas sistémicas tipo 2, tipo 3, no se va a readministrar, pero si son leves, hacemos la prueba de parche, las skin prick test y la intradérmica con lectura tardía y vemos si salió positiva, lo mismo, utilizamos un skin test negative medio de contraste, si salió negativa, lo mismo, utilizamos un skin test negative medio de contraste con más o menos premedicación. Ahora sí vamos a hablar del tratamiento. Ahorita vamos a hacer como quiera un resumen. El tratamiento es sintomático, es decir, dependiendo de los síntomas. Si los síntomas son cutáneos, pues antihistamínicos. Si el paciente tiene disnea o broncoespasmo, pues salbutamol y oxígeno. Si el paciente tiene edema laringeo o anafilaxia, pues adrenalina. Pero aparte hay que hacer ciertos, pues, conductas básicas como estabilizar al paciente, obviamente sacarlo del tubo donde estaba metido, hay que monitorizarlo. Se recomienda oxígeno suplementario con mascarilla alto flujo, sobre todo si tiene síntomas pulmonares, elevar las extremidades inferiores y administrar líquidos, sobre todo pues si su hipotensión. Estos son como las generales, ¿no? O sea, el tratamiento general. Pero bueno, lo más importante pues es saber, pues tener ahí a la mano la adrenalina en caso de que haga una reacción pues más severa. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la premedicación. Esto es súper importante porque también es muy controversial, así como la prueba de reto oral y también viene muy, la evidencia está medio no inespecífica. Entonces dice que, bueno, el manejo de los pacientes con reacciones de hipersensibilidad es muy variable entre las guías, o sea, la premedicación varía bastante. Entonces unos dicen, evita el culpable, otros es identifica a los que tienen reactividad cruzada, otros es premedica, o sea, hay varios. Pero bueno, en general la premedicación para las reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste consta de dos medicamentos que son esteroide sistémico y antihistamínico. Entonces, su efectividad no se ha documentado por completo, su evidencia es baja. Quiero que quede esto bien claro, la evidencia de la premedicación es baja. No hay un gold estándar, hay unos regímenes que se utilizan, pero no es el gold estándar. Y solo se ha demostrado que reduce la aparición de las reacciones de hipersensibilidad inmediatas y leves, no las tardías y las moderadas, pues más o menos, y las graves no se ha visto que las pueda disminuir. Entonces, esto por eso es como un poco controversial, porque se supone que proporciona al paciente y al médico con una falsa sensación de seguridad, e incluso, pues acuérdense que dar esteroides sistémicos no es cualquier cosita, entonces podemos exponer a nuestros pacientes a efectos secundarios indeseables. Entonces, para fines prácticos no está indicada si la reacción fue fisiológica y no está indicada si la reacción fue retardada, sobre todo si fueron SCARS. Ya si fue inmediata, pues la evidencia es más para las leves, pero si uno la quiere dar para moderadas a graves, para sentirse tranquilo, pues puede dar, pero la evidencia es baja. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones?
Para las leves, moderadas entre paréntesis, y también pues para disminuir la frecuencia o gravedad de la reacción en los pacientes de alto riesgo, como por ejemplo pacientes que han experimentado una reacción grave previa, es decir, anafilaxia, aunque no tenga evidencia de que fue por IgE, o pacientes con mastocitosis. Pero les digo, esto es más como por la tranquilidad del médico, porque no se ha visto que la baje. Y bueno, otra opción que se descubrió fue, a ver, ¿y si mejor en lugar de premedicar cambiamos el medio de contraste nada más? Y vieron que fue muchísimo más efectivo. Por ejemplo, la tasa de recurrencia de las reacciones de hipersensibilidad inmediatas leves fue de 31% cuando los pacientes fueron expuestos al mismo sin premedicación, y cuando solo lo cambiaron este 30 bajó a 12%, y cuando lo cambiaron y le agregaron premedicación bajó hasta un 7.6%, pero ojo, aquí dice leves, ¿ok? Para las leves. Entonces, pues se recomienda, lo más recomendado, como vieron en todos los algoritmos, es cambiar al medio de contraste, si se conoce. Si no se conoce, pues haces las pruebas cutáneas y el que te salga negativo, y pues lo premedicas, ¿ok? ¿Cuál es el régimen o el protocolo? Bueno, pues es prednisona, 50 miligramos vía oral, 13 horas antes, 7 horas antes y 1 hora antes, o puede ser metilprednisolona, 40 miligramos, y bueno, la dosis pediátrica va a ser igual, aquí está la dosis pediátrica, ¿no? Y el antihistamínico pues va a ser con difenidramina, tanto para el adulto como el pediátrico, pero igual, 1 hora antes de la administración. Si no se puede, o si es una urgencia, se puede utilizar metilprednisolona, 32 miligramos, 12 horas y 2 horas antes, o perdón, este es el alternativo, o si es una urgencia se puede dar 100 a 200 de hidrocortisona, ¿no? Sí, o sea, si se requiere urgentemente el contraste. Ah, aquí está, perdón, no sabía que lo había puesto, aquí estaba. Cuando es urgente que yo digo, no, sí tengo que medicar a mi paciente, bueno, entonces le pongo hidrocortisona 200 y difenidramina 50, pues si se puede 5 horas antes, si no, pues mínimo 1 hora antes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la necesidad de estudios de imagen de urgencia? Ya vamos a terminar, esta es la penúltima diapositiva. Bueno, vamos a ver, si es electiva, si mi paciente tiene antecedente de una reacción de hipersensibilidad y tiene que ser sometido a otro estudio radiológico con medio de contraste electivo, ¿qué vamos a hacer? Nos esperamos, o sea, le hacemos nosotros el abordaje alergológico y después, dependiendo de lo que salga, ya se lo administran. Pero ¿qué pasa cuando es una urgencia? Bueno, ¿se puede otro método? Sí, es decir, se puede mejorar, o sea, una resonancia, mejorar de la resonancia. Evítate problemas. No se puede, a fuerza necesito estar contrastado. Bueno, nos vamos a la severidad. ¿Fue una reacción SCAR, o sea, una reacción grave, o una reacción, pues sí, o sea, de tipo 2, 3 o 4 grave? Lo evitas, ni modo, no se lo das y le das un TAC sin contraste. Luego, si fue urticaria de angedema o un exantema maculopapular leve, bueno, aquí es lo que ya mencionaba, le puedes readministrar otro método de contraste que no haya sido el culpable con premedicación y estar obviamente ahí como o sea, listo con un anestesiólogo y un alergólogo listo para tratar una reacción grave en caso de que fuera, que no sería muy común. Y si fue grave, anafilaxia, zona inmediata grave como anafilaxia, pues aquí hay que valorar el riesgo-beneficio. Si a fuerza se tiene que hacer, pues nuevamente vamos a administrarle otro con premedicación y ahí sí, así literal estar pegado ahí con el anestesiólogo y el alergólogo listo para llevar urgencias en caso de ser necesario. Pero como vieron, el algoritmo fue cambiar por otro y premedicar, aunque sea grave, se da por, creo yo, la tranquilidad del paciente, porque en lo que mencioné es más para las leves y si acaso moderadas. Y pues bueno, esto es para terminar, un resumen. Prácticamente si tienes síntomas de inmediatos, como por ejemplo solo la afectación de la piel o bueno, anafilaxia, y es necesario urgentemente, pues se lo administramos otro, pero con premedicación. Si no, pues nos vamos a las pruebas, ya sea skin prick test, intradérmicas o BAT. Si salen positivo, pues ya lo tenemos y le vamos a dar uno contrario. Si sale negativo, pues le podemos hacer la prueba de provocación y ya dependiendo de eso vemos si se lo vamos a dar el alternativo. O sea, rara vez se da, o sea, si una prueba de reto con el agente culpable sale negativo, pudiera darse, pero de verdad, la verdad es que se prefiere como quiera dar uno alternativo, ¿ok? Y bueno, eso se las dejo aquí para que ustedes la vean, este algoritmo. Y pues como conclusión tenemos que aunque la incidencia de las reacciones adversas a medios de contraste es relativamente baja, el número de estudios de imagen realizados hace que no sean tan infrecuentes y que en raros casos pueda llevar a la muerte. Una evaluación alergológica temprana, es decir, de 2 a 6 meses después de la reacción inicial, se recomienda como el primer paso para diagnosticar a los pacientes con reacciones de hipersensibilidad inmediata y no inmediata a medios de contraste, y también para guiar sobre las posibles alternativas para administrárselos, siempre basados en los resultados negativos de las pruebas cutáneas,
sin necesidad de hacer una prueba de provocación. Ahora, para pacientes con las reacciones de hipersensibilidad inmediatas que requieran un estudio radiológico a futuro, se puede premedicar y usar un contraste diferente al que causó la reacción. Ambas son efectivas para reducir, pero no eliminar el riesgo de las reacciones en la reexposición. Y por último, no hay evidencia de la eficacia de la premedicación en pacientes con reacciones de hipersensibilidad moderadas, graves sobre todo, fisiológicas y no inmediatas. Y sería todo por mi parte. Agradezco su atención. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias, doctora Alejandra Canel Paredes. Muy completa la presentación de hipersensibilidad a medios de contraste. Muy interesante y completo también este algoritmo que nos ha presentado. Quiero agradecer la presencia de todos nuestros profesores CRAIC, residentes en rotación, pasantes y nuestros invitados especiales y egresados que nos acompañan el día de hoy, sobre todo la presencia de la doctora Alicia Lara Becerra, la doctora Dayanara Adais de Panamá, la doctora Bárbara Elizondo, la doctora Dulce María Rivero y la doctora Natalia Acuña Ortega, así como también la doctora Guadalupe Sánchez Coronel y el doctor Sergio Enrique García Lara. Voy a pedirle a la doctora Rosa Laura Villarreal que nos acompañe con la sección de preguntas, exhortándoles a que todos participen con el propósito de reforzar las áreas de oportunidad que hayan quedado un poquito endebles en la participación. Doctora Villarreal. Buenos días, doctora Sandra, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a todo el auditorio que nos haga favor de participar en esta retroalimentación con 10 preguntas. La doctora Alejandra le voy a pedir si puede proyectar las preguntas. Que deje de compartir, doctora Alejandra. Perfecto, entonces están en pantalla 10 preguntas, tenemos 3 minutos al reloj y agradecemos a todos su participación. Muchas gracias. ¿Le puede decir poniendo los resultados, por favor? Muchas gracias. Y bueno, agradecemos a todos su participación. Vamos a ver las respuestas. La pregunta número 1, ¿cuál de los siguientes es un factor de riesgo para reacciones inmediatas a medios de contraste? La respuesta correcta en el 90%, mastocitosis. Pregunta 2, en pacientes con reacción previa a medios de contraste iodados se recomienda utilizar, y la respuesta correcta en el 90%, no iónico de baja osmolaridad.
Pregunta número 3. Menciona el esquema de premedicación en pacientes con factor de riesgo alto a medios de contraste y la respuesta correcta es el inciso A, prednisona 13-7 y 1 hora previa, administración con difenidramina. La pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo mayor para presentar reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste? Y la respuesta correcta en el 100%, reacción de hipersensibilidad previa a medios de contraste. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes medicamentos disminuyen la liberación de mediadores de inflamación por basófilos y eosinófilos secundarios a hiperosmolaridad? La respuesta correcta en el 70% es la respuesta de corticosteroides. Pregunta número 6. ¿Cuál es la manifestación clínica más común en reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste? Y el 100% correcto con síntomas cutáneos. Pregunta 7. Manifestación cutánea más frecuente en las reacciones a medios de contraste y la respuesta correcta es el inciso D, eritema y urticaria con angioedema. Pregunta número 8. ¿Son factores de riesgo para daño renal para el uso de medios de contraste yodado? Y la respuesta correcta en el 100%, todas las anteriores. Pregunta número 9. Prueba utilizada en alergia que se basa en la capacidad de las células T para proliferar al contacto con medios de contraste yodados en pacientes sensibilizados y la respuesta correcta es el inciso B, prueba de transformación de linfocitos. Y última pregunta, pregunta número 10, contraindicación para hacer una prueba de reto a reacciones de hipersensibilidad a medicamentos y la respuesta correcta es el inciso C, pacientes en terapia con yodo radioactivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Les voy a pedir, por favor, si egresados pueden poner su cámara en activo para tomar la foto de la evidencia. Bárbara Alicia, doctora Dulce, buenos días. Por ahí Dayanara, no la veo. Se nos escapa. Natalie. Vamos a tener otro campo. Ah, ya vi a Natalie. Entonces se me van al otro campo. Muy bien. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Dulce. Gracias, Barchi. Profesores Craig. Toño. ¿Se tengo a todos? Falta la doctora Lucía, no la veo. Pues no, no la veo. No sé si esté por ahí la doctora Lucía, que encienda su cámara. Bueno, muy bien. Perfecto, gracias. Residentes. Incluyendo Emilio. Está residente en rotación. Hola, Emilio. Buenos días. Gracias. Gracias, Emilio. Pasantes. Ahí están juntos Sofía y Brandon. Válgame, compartiendo cámara. Bien, gracias. No sé, nunca les pregunto a nuestros invitados. Por alguna razón siempre se me pasa. No sé si estén todavía la doctora Lupita Sánchez y Sergio Enrique. Debería de preguntarles primero. Disculpa por la falta de atención. Igual y no se esperan al final. Voy a procurar preguntarles al inicio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Los espero con mucho gusto la sesión del viernes. Creo que esta sesión es la cultural, Paola, la del viernes, si no me equivoco. Sí, doctora, es la cultural. ¿Le toca a Emilio? Sí. Ok. Entonces, este viernes decidimos interactuar con sesiones culturales para poder hacerlo un poco más interactivo en los tiempos que no tenemos oportunidad. Siempre nos pasamos, ahorita ya son las 9:10, y tener un poquito más de... pues un poquito más de oportunidad de interactuar. Y ya que Emilio está rotando con nosotros, Emilio es residente en formación y está en Argentina, decidimos interactuar en algunas de las sesiones, insertar sesiones culturales, y entonces Emilio va a participar con nosotros este viernes para tener oportunidad de generar un formato un poquito más flexible.
Entonces, los espero este viernes. La participación va a ser de Emilio y ahí tenemos ya oportunidad todos de platicar un poquito. En el ínter en que nos dan indicaciones de cómo serán los siguientes formatos o nos preparamos para hacerlo híbrido o lo que sea que nos indiquen para las siguientes semanas o el siguiente semestre. Muchísimas gracias. De cualquier forma, todos estaremos incluidos independientemente del formato que nos indiquen y nos estamos preparando tecnológicamente para no perder este enlace de participación, de inclusión de todos independientemente de donde nos encontremos. Gracias, nos vemos el próximo viernes 22 de octubre, puntualmente a las 8 de la mañana. Que tengan un excelente y bendecido día. Gracias a todos. Igualmente, doctora Sandra. Gracias, Toño. Bendiciones.